En nombre de la Federación Teosófica Interamericana, para mí es un honor tener hoy en este espacio a un hermano de Centroamérica. Yo represento en la Federación Teosófica Interamericana Centroamérica y el Caribe. Y para mí es un honor tener a El Salvador presente en este trabajo de los domingos. Ustedes no saben la alegría que mi corazón siente saber que este trabajo se está haciendo real. Y hoy tenemos a un hermano muy querido de El Salvador, Rafael, con un tema muy bello que es la voz del silencio, doctrina del corazón. Vamos a presentar al hermano Rafael, quien comenzó a estudiar teosofía solo en su juventud. Él tuvo que salir de El Salvador y al retornar comenzó a seguir estudiando teosofía, pero de manera individual, hasta que en el 2008 es iniciado en la logia en El Salvador, permaneciendo hasta el momento como miembro de esa logia. Es un estudioso incansable de la señora Blavatsky, de la señora Nivesa, de Puruker, de Jeffrey Hodgson, de Jinara Hadassah, y hoy recibimos con mucha alegría la presencia del Salvador en este espacio. Así es que paso los micrófonos al hermano Isaac Jauli para que haga la invocación. Por favor, Isaac. Sí. Les pido que cerremos unos instantes nuestros ojos y pongamos atención a las frases que vamos a repetir todos después de que mencione cada una de ellas, por favor. Oh vida oculta que vibras en cada átomo. Oh luz oculta que brillas en cada criatura. Oh amor oculto que todo lo abarcas en la unidad. Que cada ser que se sienta uno contigo sepa, por lo tanto, que es uno con todos los demás. Así sea y gracias. Damos la palabra al hermano Rafael Arévalo, por favor. Muchas gracias, hermanos. En primer lugar, deseo que estén pasando un domingo pacífico y en compañía de sus seres queridos, independientemente si están por la mañana como estamos nosotros en Centroamérica o si se encuentran ya terminando el día, como entiendo que está sucediendo allá en España y en otras latitudes que probablemente están conectadas. Para mí es un verdadero encanto, un verdadero privilegio estar aquí con ustedes para poder compartir esta charla de un tema tan interesante y tan profundo como es la doctrina del corazón, que está contenida en la obra muy conocida de Madame Blavatsky, que se titula La voz del silencio. Ustedes podrán ver un detalle puramente semántico que lo voy a comentar después, a continuación, y es que yo me reservo no decir la voz del silencio, sino que la voz del silencio. Vamos a explicar un poquito ese detalle y luego vamos a continuar con el tema. Vamos a pasar a la segunda lámina. Por favor, ¿quién me está apoyando ahí con la segunda lámina? ¿O tengo que ser yo el que la pasa? Lo haces tú manualmente en tu máquina, Rafael.
Estoy tratando de hacerlo y no Hasta me... abajo a la izquierda hay unas flechas. Si lo notas, aparecen transparentes y ahí tú puedes picarle exacto así. Ok. Ya la volviste a sacar. Mejor regrésala. O como tú quieras. ¿Y ahora? No, pincha para ampliar la imagen en donde habías picado en el exacto. Ahora, en la parte de abajo, frente a tu máquina, frente a tu pantalla, del lado izquierdo, abajo en la parte negra, aparecen dos flechas, una para la izquierda y una para la derecha. Esas, aplica esa. Perfecto. ¿Ya? Vale. Eso, gracias. A ti, Rafael. Gracias. ¿Por qué me detuve en ese detalle del título del libro? Porque consideraba que es más que semántico el detalle en que vamos a comenzar el tema. Por ejemplo, aquí en el extremo derecho alcanzamos a ver una reproducción del libro en inglés, ¿verdad? Y dice, The Voice of the Silence. No dice The Voice of Silence, como también se podría aceptar en el inglés que se dijera ese nombre, ese título, ¿no? Podría perfectamente en inglés ser correcto decir The Voice of Silence, ¿verdad? Pero hay un detalle de que la palabra the o the, como la quieran pronunciar según la entonación británica o norteamericana, nos está diciendo que no es lo mismo hablar de el silencio que del silencio. De el silencio que del silencio. ¿Qué es lo que implica esto que aparentemente no es más que semántica? En el primer caso, cuando yo digo de el silencio, la voz es parte de ese sustantivo completo que es el silencio. En cambio, en el segundo, digamos, en el segundo predicado, la voz es una cualidad de pertenencia del sustantivo. ¿Verdad? Como no estamos hablando de gramática esta mañana, quisiera utilizar el nombre del país donde yo nací, donde estoy en este momento, ¿no? Resulta que mi país es la República de El Salvador y no la República del Salvador. Es decir, El Salvador no posee una república. El Salvador, quien sea, pues vamos a suponer que El Salvador es el Maestro Jesús. El Salvador en sí no posee una república, sino que implica que la voz completa es parte del sustantivo, es República de El Salvador. Entonces, cuando yo comencé a leer el libro, porque de paso lo hice la primera vez en inglés, me di cuenta que decía The Voice of the Silence, es la voz de el silencio. No es que al silencio le pertenezca una voz, ¿verdad? Que dicho, digamos, de paso, pues tampoco el silencio puede tener una voz. No es inteligible eso, ¿no? Pero el punto es que ahí hay un detalle que no se ha visto por años, porque todos los libros que están editados en castellano y todas las conferencias hablan de la voz del silencio y no de la voz de el silencio. Es decir, que la voz y el silencio a su vez son un mismo sustantivo. Espero que eso no sea pérdida de tiempo, sino que un detalle curioso que me permití introducir como primera parte. Ahora hablemos verdaderamente de lo importante del tema. Implícito en los principios y tradiciones budistas y prebudistas, ¿verdad? Que están contenidas en el libro de los preceptos dorados, que es un libro de los preceptos de oro. Otra vez ahí tenemos un poco la gramática, ¿verdad? Eso se puede traducir como el libro de los preceptos de oro o el libro de los preceptos dorados. Es un libro, digamos, antiquísimo, ¿verdad? Un arcano anterior que trata de la visión espiritual de esas dos corrientes o tradiciones que fueron las pre-budistas y propiamente dicha las budistas. En aquellos anales se contiene una doctrina del corazón y una doctrina del ojo. Toquemos primero la del ojo, pues la del ojo nos está diciendo claramente qué es lo que vemos.
Es un aprendizaje, ambos son aprendizajes, está bien, pero la del ojo pues es un aprendizaje que lo hacemos desde una sabiduría exotérica. Es una compilación, digamos. No está mal, todos lo hacemos. Hay un aprendizaje a través de una doctrina del ojo, según los preceptos búdicos o budistas y prebudistas, que es basada en una sabiduría exotérica. Esta mañana vamos a dedicarle más tiempo a la doctrina del corazón, ¿verdad? Que enfatiza una sabiduría esotérica o sabiduría propiamente dicha, y también es un aprendizaje o un conocimiento que enfatiza la compasión. Quizá por eso se habla de los maestros de compasión y sabiduría, porque digamos, ellos están inspirados principalmente o enfáticamente por una doctrina del corazón. ¿Y qué es esa doctrina del corazón? Si nos remontamos al budismo, la doctrina del corazón, ese aprendizaje, ese conocimiento, esa sabiduría, es la que nos remite o nos conduce al despertar de Bodhi. Bodhi, también conocido como la sabiduría de la iluminación. Tiene que ver entonces con luz, tiene que ver con un despertar, y la palabra Bodhi de alguna forma proviene de este arbolito, ¿verdad? Donde está sentado el maestro Buda, el iluminado, al pie de ese árbol, porque según cuentan las leyendas y las narraciones, pues ese árbol es donde él alcanza precisamente ese grado de iluminación, donde la luz, digamos, búdica del intelecto y del espíritu superior lo hace a él un ser de luz, un ser con sabiduría iluminada. Y entonces la doctrina del corazón gira en torno a ese despertar de ese elemento que vamos a llamar esta mañana el Bodhi. Es el caso que Elena Petrovna Blavatsky escribió Isis sin velo y la doctrina secreta, siempre citando incomparablemente autores, obras científicas, teológicas, filosóficas, escrituras sagradas, ¿verdad? Incluso hay algunos críticos que han llevado al extremo de decir que Madame Blavatsky se detiene mucho en estar, digamos, citando las fuentes, ¿verdad? La voz del silencio está basada en la fuente del libro de los preceptos dorados. Entre paréntesis, yo no comparto con los críticos ese criterio de que Madame Blavatsky pierde su tiempo citando las fuentes. Yo creo que esos críticos conocen o muy poco o desconocen la epistemología, la filosofía de la ciencia. La doctrina secreta es una ciencia, es un compendio de ciencia, religión y filosofía. Utiliza mucho precisamente las citas de sus fuentes porque respeta el lineamiento epistemológico. El libro de los preceptos dorados, que sirve de inspiración para nuestro tema, está compuesto porque Madame Blavatsky lo explica en su libro, La voz del silencio, que está compuesto, el libro, digamos, donde se origina la inspiración de La voz del silencio, está compuesto de 90 tratados. Ella tuvo la oportunidad de estar allá en las montañas del Tíbet. Sabemos por la biografía de ella que no fueron pocos años, sino que fueron bastantes años. Y como una de sus características especiales, ¿verdad? De los 90 tratados, si lo tratamos de hacer nosotros, tal vez no podríamos, ella memorizó 39. 39 tratados los memorizó. Tremenda capacidad, y esa fue la base y la fuente, y ella lo revela, porque para ella lo importante, epistemológicamente hablando, es revelar la fuente, y ella revela pues que el libro de los preceptos dorados, especialmente en los 39
capítulos, digamos así, o tratados que ella memorizó, es el que le sirve de base para la obra que nosotros vamos a comentar esta mañana. Antes que eso, la Sociedad Teosófica a la que pertenecemos fraternalmente tiene una relación muy íntima con el misticismo. Es más, la Sociedad Teosófica es una tradición mística, ¿verdad? Y por eso incorpora Madame Blavatsky, a partir del libro de los preceptos de oro o de los preceptos dorados, incorpora en La voz del silencio, otra obra magnífica, este enfoque, digamos, esta doctrina, porque en la Sociedad Teosófica se sostiene que el hombre debe de ver a su interior para encontrar lo divino, o dicho de una manera un poco más sencilla, para conocer a Dios. En ese sentido, la Sociedad Teosófica ha propuesto una modalidad de misticismo. Yo quisiera, entre paréntesis, ¿qué es misticismo? Pues misticismo es experiencia, ¿no? Cuando una persona repite que ha tenido una experiencia mística, es porque sí verdaderamente está tratando de misticismo. Entonces, en la Sociedad Teosófica se propone una modalidad que advierte cómo la mayoría en el mundo no está preparada para las enseñanzas. Y por eso es que escuchamos que nuestra sociedad es un núcleo. No es un estadio lleno de personas, es un núcleo, ¿verdad? De hermanos que estamos dispuestos a reunirnos, no importa si somos 4. Donde haya 2 o más reunidos, ahí estoy yo en medio de ellos, dijo un maestro. No importa si somos 4, somos un núcleo, ¿verdad? Porque ya sabemos, esto sin ningún deseo de ser petulante, pues, que el mundo no está preparado para muchas de las enseñanzas, y por lo tanto nosotros tenemos que entrar en el estudio teosófico tomando muy en cuenta que la Sociedad Teosófica no es solamente información y conocimiento o lectura y estudio, sino que también propone una modalidad de misticismo para que nosotros en nuestro interior encontremos la resonancia de ese mensaje divino. La voz del silencio o del silencio sugiere que ese viaje, que sí es de estudio y es de servicio y es de estar como lo estamos esta mañana compartiendo, es un viaje que pasa especialmente, o digamos, 3 hitos. Primero, parte de la ignorancia. No lo estoy diciendo en un sentido peyorativo, sino como lo utiliza Madame Blavatsky. Parte de una ignorancia, es decir, de un desconocimiento. Luego de eso vamos hacia un aprendizaje. Un aprendizaje que puede llevar muchos años o incluso muchas vidas. Y culmina en una sabiduría. Y ya una sabiduría sí ya viene a ser precisamente la experiencia mística o el misticismo del que estamos hablando. Entonces, ignorancia, partir de nada, partir de donde nos encontramos. Yo recuerdo cuando tenía 22 años, tomé mi primer libro de teosofía a los pies del maestro. La primera pregunta boba, ignorante que yo me hacía es, ¿quién es el maestro? ¿Cuál será el maestro? ¿De quién estarán hablando cuando hablan del maestro? Y pasaron muchos años para llegar a comprender con cierto grado de misticismo quién era el maestro. Luego va el aprendizaje y luego vamos subiendo hacia ese peldaño superior que viene a ser la sabiduría. Hablemos del libro. A propósito, yo les recomiendo a los que todavía no lo han leído que lo lean. La invitación se basa en una un poquito cómoda, haragana. Es un libro pequeño, no es un libro grueso, no es un libro grande, es un libro pequeño de pocas páginas. Relativamente hablando, tiene pocas páginas y está escrito en un mensaje o en un lenguaje alegórico, poético. A los que nos gusta la poesía, pues
nos encontramos en nuestra mermelada cuando leemos La Voz del Silencio. Ese libro está dividido en 3 fragmentos. El primer fragmento nos habla o está nombrado con el mismo título del libro. Se llama La Voz del Silencio. El segundo fragmento se titula Los 2 senderos. Y el tercero se titula Los 7 portales. Una vez, hermanos, abrimos el libro, por lo menos en el que yo poseo a mano izquierda, en la página, digamos, del anverso de la primera página, encontramos la dedicatoria para el núcleo. Dice, en pocas palabras, la dedicatoria, dedicado a los pocos. Madame Blavatsky dedica el libro La Voz del Silencio a los pocos. Ella advierte, pues, a partir de la dedicatoria, que son pocos que están preparados para comenzar a abrir el libro y comenzar su sendero de la doctrina del corazón. Es impactante leer esa dedicatoria, dedicado a los pocos. El fragmento 1 pues describe un proceso similar a los sutras de Patanjali. No es que haya como una réplica, pero es, digamos, normal, si puedo usar ese término, esperar que haya una concordancia con los sutras de Patanjali, puesto que estamos hablando de doctrinas búdicas y prebúdicas de aquella región del Tíbet. El fragmento 1 nos habla del desapego, el desapego de las percepciones sensuales, que en el caso de Patanjali eso se titula Pratyahara. Déjenme regresar un poquito, estamos bien. Pratyahara, perdón. Pratyahara en el sánscrito nos describe ese desapego a las percepciones sensuales. El segundo aspecto de ese proceso que nos habla La Voz del Silencio es la concentración. Y esa concentración, en el caso de los sutras de Patanjali, se nombra como dharana. Para algunos de ustedes estos términos, especialmente a partir de ahora del dharana, son términos conocidos, ¿verdad? Los estamos compartiendo en sánscrito y a su vez los estamos compaginando con el castellano para poderlos incorporar a la Voz del Silencio. El tercer paso, digamos, de ese proceso es la meditación, conocida en sánscrito como dhyana o dhyana. De esa palabra derivan muchas y también compone ese término o ese prefijo, compone muchas palabras, como por ejemplo los libros de Xian, ¿verdad? El budismo Zen, que ya es japonés, pero también se basa en ese, digamos, en ese vocablo dhyana. El término dhyana, que en el español pues no tiene mucha relación, digamos, fonética de sonido, es el que nos lleva a ese paso de la meditación. Y el cuarto paso del fragmento 1 es la liberación. ¿Verdad? La liberación que, digamos, en una religión occidental se podría quizás confundir con lo que se llama la salvación. En el caso de las religiones orientales, de los modos filosóficos de vida orientales, de lo que se habla cuando se habla de samadhi, es de una liberación, que sin duda pues está muy relacionada con el primer paso, que es el desapego de las percepciones sensuales. En el fragmento 2 se abordan los 2 senderos. ¿Y cuáles son esos 2 senderos que se abordan en ese fragmento 2? Para que nos vayamos animando a leer el libro, son la liberación y la renunciación, ¿verdad? En este fragmento yo encontré que a semejanza con el Bhagavad Gita, se enfatiza mucho el karma como yoga, como marga, como camino, como sendero. Cuando uno comienza a leer, voy a hacer un paréntesis, cuando uno comienza a leer el Bhagavad Gita, como uno se encuentra con el Bhakti Yoga, con el Jnana Yoga, tarda un poco en descubrir que el verdadero foco, el verdadero enfoque del Bhagavad Gita
es en verdad el karma, el camino de karma. Y recordemos que eso tiene una importancia porque el karma es el que define el ciclo de necesidad, es decir, el ciclo de encarnaciones. Es nuestro karma el que define las encarnaciones. Y después de definir las reencarnaciones o encarnaciones, define nuestro proceso evolutivo. No es en vano, pues, que el Bhagavad Gita hable mucho del karma yoga. Entonces, igualmente, aquí en La Voz del Silencio se enfatiza a semejanza con el Bhagavad Gita, el karma, ¿verdad? Es decir, la acción, pero también aquel autoengaño de la no acción. Porque habemos algunos que decimos, mire, para que no produzca yo karma, no voy a hacer acciones. Pues es inevitable. Aun cuando yo estoy haciendo, digo yo, no acciones, estoy actuando. Es similar a aquel gerente que dice, yo no voy a tomar decisiones para no equivocarme, y el no hacer decisiones en sí es otra decisión. Entonces, la acción y la no acción, la acción y su reacción. Aunque yo diga que es una no acción, esa no acción también tendrá su reacción, y eso es lo que compone, digamos, la sabiduría, el trasfondo de lo que significa karma. Y otro aspecto que abarca el fragmento 2 son las gunas, ¿verdad? Aquellas tres modalidades que nos enseña la filosofía hinduista, que están implícitas y que están detrás y que están permanentemente moviendo el mundo pracrítico, el mundo material, ¿verdad? El aspecto de la realidad que no es espíritu, sino que es materia, que es prakriti. Esas tres gunas se conocen como el sattva, el rajas y el tamas. Rápidamente, pues el sattva se asocia con la sabiduría, el rajas con el, digamos, con el arrojo, con aquellas capacidades que tenemos de ser muy entusiastas o muy pasionales, ¿verdad? Y el tamas, pues precisamente cae en lo inverso, que vendría a ser como la inercia, como un poco la pereza, ¿no? Entonces la materia, y como nosotros en parte somos materia, pues estamos inmersos en esos tres modalidades que son sattva o sattva, rajas y tamas. Eso es el contenido del fragmento 2. El fragmento 3, y con eso el libro da por cerrado su mensaje, el libro corto, de La Voz del Silencio, aborda los 7 portales. Los 7 portales se refiere a las 7 puertas que el hombre ha de pasar para buscar la sabiduría. Y nuevamente hay una semejanza con otras doctrinas o con otras corrientes budistas y prebudistas. En este caso se asemeja mucho con los paramitas del budismo, ¿verdad? Solo la diferencia es que los paramitas son 6 y en el caso de La Voz del Silencio se agrega 1. Esos paramitas o esos portales son la generosidad, la virtud, la paciencia, que no es sentarse a esperar la desgracia, sino que la paciencia es perseverancia, va asociada a la perseverancia, la conquista de la ilusión, la conquista de Maya, ¿no? De pensar que estamos, como decía Madame Blavatsky, en un mundo de separatividad, esa es una ilusión. La energía, la contemplación y la sabiduría. Parece ser que es aquí en la conquista de la ilusión donde se agrega el número 1 que no está contenido en los paramitas del budismo. Entonces vemos pues que la obra, cuando nosotros la tomemos y la estudiemos, vamos a estar teniendo una doble, si podemos decir así, ¿verdad? Una doble ganancia, porque vamos a tener en sí el mensaje de esos 39 tratados que Madame Blavatsky memorizó para poder inspirarse, y a su vez vamos a poder hacer un recorrido analógico, comparativo, con otras corrientes o doctrinas orientales, búdicas o budistas y prebudistas.
Vamos a destacar el fragmento 1 esta mañana, este día domingo. En el fragmento 1, y aquí ya estoy textualmente citando, Madame Blavatsky comienza diciéndonos, indicándonos que estas instrucciones que están contenidas en este fragmento 1 son precisamente para los que ignoran los peligros de aquellas facultades psíquicas inferiores que todos nosotros poseemos. Esas facultades psíquicas en el idioma Pali se conocen como Iti, y en el sánscrito muy similar se les nombra como siddhis. Se trata pues de energías mentales que nosotros como seres humanos poseemos, pero que debemos de conocer para evitar los peligros, dice Madame Blavatsky, de, digamos, la porción que tiene que ver con facultades inferiores. Aquel que pretenda oír la voz del nada. El nada es el sonido insonoro, y comprenderla tiene que enterarse de la naturaleza de la concentración intensa sobre un objeto. Esa concentración intensa en la obra se le nombra como dharana. Todos ustedes que meditan, voy a hacerme a un lado, son ustedes los que meditan, se concentran intensamente sobre un objeto. Vamos a suponer que algunos no meditan, trabajan. Los que trabajan se concentran intensamente sobre su objeto, ¿verdad? Entonces, dharana, concentración, es un requisito, una condición para escuchar la voz del sonido insonoro. Habiéndonos vuelto indiferentes a los objetos de la percepción, como discípulos, vamos a ir en busca del Raja, del rey de los sentidos, hacia el productor del pensamiento, porque el pensamiento, decía Madame Blavatsky, es aquel que también despierta la ilusión. Pero nosotros vamos a buscar el Raja. Yo supongo que por eso el camino yoga que la Sociedad Teosófica sugiere es el Raja Yoga, porque tiene que ver precisamente con ese rey de los sentidos, con ese rey que domina las capacidades sensoriales y también las capacidades psíquicas inferiores. Estas son frases lapidarias de Madame Blavatsky. La mente es el gran destructor de lo real. La mente anima la ilusión. Entonces nos dice, destruya el discípulo al destructor, ¿verdad? Porque cuando su propia forma le parezca ilusoria como al despertar, todas las formas que el sueño ve. Cuando nosotros nos despertamos en la mañana y hemos tenido un sueño o muy hermoso o muy agitado, es una comparación de cómo al despertar a la voz del silencio vamos a ver aquellas formas que quedaron ya atrás en un sueño, ¿verdad? Porque cuando su propia forma le parezca ilusoria, como nos sucede al despertar, veremos que todas aquellas formas que vimos en los sueños pertenecen al sueño. En este caso, con el despertar del body, vamos a comprender que esas formas pertenecen a lo irreal. De lo irreal, condúcenos a lo real. Cuando el discípulo haya oído que hubo muchos sonidos, pero cesó de oírlos, podrá entonces discernir un solo sonido, que es el sonido interno que mata a todos los sonidos externos. Y ese sonido interno equivale a discernir el uno.
la unidad, no la separatividad, sino la unidad. Cuando hayamos cesado de oír los muchos sonidos, entonces vamos a discernir que podemos escuchar el sonido uno. Entonces únicamente, recuérdense que esto es textual, entonces únicamente y no antes, abandonará la región de Asat. Otro término en sánscrito muy importante, el término Sat. Sat, Chit, Ananda. Sat, Chit, Ananda. Sat, existencia, existencia verdadera, realidad. En sánscrito, cuando se antepone el prefijo a, en la mayoría de los casos, ¿no? Es para desvirtuar digamos, la parte del término que viene a continuación. Si Sat es realidad, es el reino de lo verdadero, Asat, el prefijo a, es precisamente lo inverso, ¿verdad? Es el reino de lo falso, de lo no verdadero, de lo irreal. Y nos dice el mantra, de lo irreal, condúcenos a lo real. Antes de que el alma pueda ver, debe haberse alcanzado la armonía interior y los ojos carnales han de estar cegados a toda ilusión. Para los que hemos leído el libro de Mabel Collins, de Mabel Collins, hay mucha similitud, ¿no? Probablemente en la forma alegórica en que se ha escrito el libro de Mabel Collins, que se titula, en este momento se me va a escapar, pero ya va a venir el nombre, ¿verdad? Hay mucha similitud. Claro, Mabel Collins lo escribió posteriormente a este libro, pero nos hace este tipo de advertencias en Luz en el Sendero. Ese es el título de la obra de Mabel Collins. Luz en el Sendero nos dice, antes de que tal y tal cosa pueda suceder, aquí nos dice antes, Madame Blavatsky, antes de que el alma pueda ver, debe haberse alcanzado la armonía interior y los ojos carnales deben haberse cegado a lo ilusorio. Antes de que el alma pueda oír, es menester que la imagen es el hombre, se vuelva tan sordo a los rugidos como a los susurros, a los bramidos de los elefantes furiosos como al zumbido argentino de la dorada mosca de fuego. Cuando yo leí aquí esta parte que dice tan sordo a los rugidos como a los susurros, recuerdo un poema de Pablo Neruda que nos habla del silencio que se escucha en el desierto. Probablemente nos está hablando del inmenso y bello desierto de Atacama en el norte de Chile. Pablo Neruda en un poema cita y dice, el silencio que se escucha en el desierto aturde tanto como el ruido, como la bulla. Entonces, vamos a volvernos sordos tanto al rugido como al susurro o incluso como aquel silencio que aturde en el desierto. Antes de que el alma sea capaz de comprender y recordar, debe estar unida con el hablante silencioso. Y lo he puesto resaltado, ¿no? El hablante silencioso es la voz del silencio. De igual modo que la forma en la cual se modela, la arcilla lo está al principio en la mente del alfarero. El pótter, ¿no? El alfarero, primero toma la arcilla y la modela. Y de esa forma une esa argamasa y nos presenta una obra, una vasija, por ejemplo, un comal. Entonces, así como comienza el alfarero a modelar, así el hablante silencioso modelará nuestro interior. Porque entonces el alma oirá y recordará. Y solo entonces, al oído interno, tenemos un oído interno como tenemos un ojo interno, a ese oído interno
hablará la voz del silencio. Título de la obra, Doctrina del Corazón. Entonces hablará al oído interno la voz del silencio. Cuando tu alma en capullo presta oído al bullicio mundanal, cuando responde a la rugiente voz de la gran ilusión maya, ¿no? En sánscrito, cuando temerosa a la vista de las ardientes lágrimas de dolor y ensordecida por los gritos de desolación, se refugia tu alma a manera de una cautelosa tortuga dentro de la concha de la personalidad. Sabe, discípulo, que tu alma es altar indigno de su Dios silencioso. Razonemos un poco este párrafo que está un poco saturado, ¿no? Quita un poco la respiración de lo que nos está hablando. Vámonos al centro, la gran ilusión y la personalidad. Nuestra personalidad es una concha donde nos queremos refugiar como una cautelosa tortuga ante los eventos externos. Ya nos han dicho los psiquiatras famosos como el doctor Jung, que la personalidad, si le buscamos etimológicamente su significado, es la máscara, ¿no? Entonces, cuando el discípulo se vaya a refugiar dentro de la concha de la personalidad, se le advierte que en ese momento su alma es un altar indigno de su Dios silencioso. No nos refugiemos en esa concha. Busquemos al hablante silencioso. Cuando ya más fortalecida tu alma se desliza de esa zona de confort, ¿no? De ese seguro refugio, y se arranca de ese tabernáculo protector, es entonces cuando extiende su hilo de plata. Ese es su tratma, ¿no? ¿Verdad? Ese es su tratma que nos va llevando de vida en vida, pero también dentro de la vida de cada uno nos va llevando de acción en acción en nuestro karma. Y entonces, si se extiende su hilo de plata, se lanza hacia adelante. Y cuando pasa a contemplar su imagen en las olas del Padre Espacio, murmura: ese soy yo, este soy yo, yo soy este. Momento culminante de una meditación. Monta entonces el ave de vida, monta sobre el ave de vida si pretendes saber, y abandona tu vida si quieres vivir, como esta semilla, ¿no? Hay que morir para vivir. La semilla se pierde en medio de la tierra, se destruye, se abandona a sí misma para poder vivir en el siguiente paso, en la siguiente etapa, que en este dibujo es la plántula, ¿no? Es la vida. Porque la vida parece que termina, pero la vida no termina. La vida continúa. La muerte es un paso. La semilla que se deshace dentro de la tierra se abandona. Es más, el agricultor va y la entierra y la abandona, porque si la está escarbando para ver qué es lo que está pasando, ahí debajo lo que está haciendo es terminando con la vida de la planta. Hay que abandonar tu vida si quieres vivir. 3 vestíbulos, oh fatigado peregrino, conducen al término de los penosos trabajos. 3 vestíbulos, oh vencedor de Mara. Mara, recordemos que son aquellas malas inclinaciones que se le revelaron al señor Buda
durante su iluminación bajo el árbol de Bodhi. Oh vencedor de Mara, te conducirán por 3 diversos estados al cuarto y de ahí a los 7 mundos, a los mundos del eterno reposo, de la paz, de la tranquilidad. Pero ¿cuáles son esos 3 vestíbulos? Si deseas saber sus nombres, oye y recuérdalos. El nombre del primer vestíbulo es ignorancia, avidia. Otra vez en sánscrito, el prefijo a delante de sabiduría, ¿no? Vidia, sabiduría. Avidia, no hay sabiduría. Se escaseó la sabiduría, se acabó. Es el vestíbulo que tú viste, ¿sí? En que tú viviste y en que tú viste la luz en que vives y en que morirás. Esa es la ignorancia, ¿no? En el que tú viste una luz en la que vives y en que morirás. El nombre del segundo vestíbulo ya tiene que ver con aquella grada que veíamos antes. El aprendizaje es el vestíbulo de la instrucción. Quizá por eso se llaman instructores, ¿no? Otros son maestros, pero también hay instructores. Se llaman a sí mismos ellos instructores. En ese vestíbulo encontrará tu alma las flores de vida. Y aquí hay una frase muy famosa de Madame Blavatsky. Pero debajo de cada flor, una serpiente enroscada. La serpiente, recordemos que es representación de sabiduría. El nombre del tercer vestíbulo es sabiduría, más allá de la cual se extienden las aguas sin orillas del Akshara. Akshara, la fuente inagotable de conocimiento, la fuente inagotable de omnisciencia. Hemos visto los 3 vestíbulos. Los sabios, y pongamos atención porque nosotros creemos que los sabios son inalcanzables, ¿verdad? Que nosotros no tenemos nada que ver con los sabios. Está bien que seamos modestos, no critico. Está bien que seamos modestos, pero vamos a entrar un poco más para saber a qué se refiere con los sabios. Los sabios no se detienen jamás en los jardines de recreo de los sentidos. Son los sabios aquellos que desoyen las halagadoras voces de la ilusión. Si ya estamos haciendo cualquiera de esas 2 virtudes, realizándolas, pues alejándonos o al menos no deteniéndonos en los jardines de recreo de los sentidos o de las halagadoras voces de la ilusión, nos estamos pareciendo a los sabios. Aquel que ha de darte nacimiento, búscalo en el vestíbulo de la sabiduría, el vestíbulo que está situado más allá, en donde son desconocidas todas las sombras y donde la luz de la verdad brilla con gloria inmarcesible, con gloria inextinguible, con gloria que no se marchita. Si desde el vestíbulo de la sabiduría pretendes pasar al valle de la bienaventuranza, cierra por completo tus sentidos, discípulo, ¿verdad? Y sobre todo a esa herejía que Madame Blavatsky tantas veces nos recuerda como grande, pero también hay que espantarla, la herejía de la separatividad. Cierra por completo tus sentidos a la herejía grande pero espantable de la herejía de la separatividad que te aparta de los demás. Somos uno.
No permitas que tú, que has nacido del cielo, sumido en el mar de Maya, en el mar de materia y de ilusión, se desprenda de su Padre universal, que es su alma. Ayer nada menos hablábamos en nuestra logia de la tercera proposición fundamental de Cosmogénesis. El alma emanando del alma superior. Nosotros somos hijos de un alma superior, de un Padre superior, del que habló el maestro Rabí Jesús de Nazaret. Cuando él hablaba de su Padre, hablaba de una experiencia mística. No hablaba de un señor con barba, más viejito, sentado en el cielo, dictando reglas, castigando, sonriendo, como si fuera uno de nosotros. Hablaba de su Padre universal, de su experiencia mística. Y antes deja que el ígneo poder se retire. Ese ígneo poder que tenemos se retire al recinto más interno, que es la cámara del corazón. Por eso la doctrina del corazón. Y esa es la morada de la madre del mundo. Poético, ¿no? Ya vamos avanzando. Antes de que puedas sentar el pie en el peldaño superior de la escala de los místicos sonidos, tienes que oír la voz de tu Dios interno de 7 modos distintos. Y lo relata de esta forma, como la melodiosa voz del ruiseñor entonando un canto de despedida a su compañera. Ese es el primer escenario de ese canto. El segundo es como el sonido de un címbalo argentino de los Dayanis despertando las centelleantes estrellas. El címbalo es un instrumento, ¿no? El tercero suena como el lamento melodioso del espíritu del océano, aprisionado dentro de su concha. Otra vez me veo obligado a citar a Pablo Neruda. Dice Pablo Neruda que al tomar una concha y colocarla sobre nuestro oído, ahí está el océano. Ahí quedó aprisionado el mar. Ahí lo escuchamos. ¿Cómo quisiéramos encontrar algo parecido a una concha para poder escuchar el sonido que quedó aprisionado del silencio? El cuarto va seguido del canto de la vina. Y ahí sí yo dije, ¿qué es la vina? Pues tuve que ir a buscar quién era la vina, y la vina es este curioso instrumento, muy similar a la cítara, ¿no? Ella canta, pues. Produce un sonido precioso para la quietud. El quinto es a manera de flauta de bambú. Ustedes saben cómo suenan las flautas de bambú. Yo tengo la suerte de tener una que me la regalaron. Me la regaló un amigo chino, porque parece que los chinos hacen las flautas de bambú, que suena vibrante al oído y luego se convierte en sonido de trompeta. Y el último vibra como el sordo retumbar de una nube tempestuosa. El séptimo, ese último, absorbe todos los demás sonidos. Estos se extinguen y no se les vuelve a oír más. Cuando los 6 han sido muertos y abandonados, los pies del maestro aparecen. Ahí han sido abandonados a los pies del maestro. Y entonces es que el discípulo está sumido en la unidad y se convierte en esa unidad, y en esa unidad vive. No podemos recorrer el sendero antes de que nosotros mismos nos hayamos convertido
en ese sendero. Es como caminante, no hay camino, hay que hacerlo. Hermanos, en la logia Teotl, donde todos fraternalmente están bienvenidos, hemos estado estudiando la doctrina secreta con mucho énfasis en el tema científico, en el tema filosófico. El tema de esta mañana, que la sociedad que yo con orgullo represento, la Sociedad Teosófica Teotl de la República de El Salvador, este tema que les hemos humildemente ofrecido se sale del aspecto científico y filosófico para dejarlos reposando en el remanso del espíritu. Un tema que tiene que ver con la doctrina del corazón. Muchas gracias. Le cedo la palabra, hermano Jauli. Sí, gracias, Rafael, muy amable, de veras, nos encanta tu presentación y le quiero dar la palabra a Magali para que ella te despida, permíteme. Ahora sí. Vale. Hola. Gracias, Rafael, por tu presentación tan clara, lo que es esa voz del silencio o la doctrina del corazón. Si quieres que algún hermano te haga alguna pregunta sobre el tema. Yo estoy aquí, encantado. Okay. Ojalá le pueda responder en silencio. Déjame abriré los micrófonos, Magali, para que vayas indicando quiénes pueden preguntar. Voy a abrir. Perfecto. Ya está abierto. Está Federica Lapín. Bueno, pásela adelante entonces, por favor. Muchas gracias, muchas felicidades por la presentación. Tengo un comentario y una pregunta. Cuando en la música se ejecuta una nota o está ejecutando una orquesta una obra, precisamente los silencios sirven para dar paso a otra frase, a otro lenguaje, a otro movimiento musical. Pero es impresionante porque todos los armónicos que configuran el acorde último precisamente pueden viajar a través del silencio y convertirse en luz para la siguiente frase. Si usáramos esa alegoría musical, cuando el silencio se hace presente, esos armónicos que se transforman en luz, ¿quién los transforma? ¿El cuerpo, el alma o el espíritu? Muchas gracias. Hermana, si se refería a preguntarme qué opino, pues yo decía que mientras estemos en esta vida, en esta encarnación, ¿no? Es un trabajo de nuestros tres constituyentes: cuerpo, alma y espíritu. Es la oportunidad que tenemos de un unísono, hacer que vibre junto a nuestro espíritu, nuestro cuerpo y nuestra mente o alma. Algunos prefieren mente, otros alma. Nosotros sabemos de qué hablamos. Pero también necesitamos ese otro pajarito del Upanishad que está con la mirada perdida en el infinito para que alimente nuestro cuerpo físico y nuestro cuerpo astral en sus 6 otras partes constituyentes a partir del Buddhi, ¿no? Entonces, para mí es un concierto al unísono de las 3 partes que el iniciado San Pablo de Tarso mencionaba, ¿no? Alma, cuerpo y espíritu. Gracias. Ahora está Enrique Hernández, creo. Ok, que mi pregunta era más o menos similar a la de la hermana anterior, que cómo puede poner a través de una analogía cada instrumento, como que no sea solamente la música, sino una actuación o más o menos.
Gracias. Sí, fue muy ilustrativa la analogía que hizo nuestra hermana, ¿no? Realmente en los momentos de pausa de la música es cuando regresa la inspiración, ¿no? Pero yo creo que sucede lo mismo en el teatro. Y especialmente en el teatro mímico, ¿no? Donde virtuosamente, sin palabras, pero sí con señales, ¿no? Con gesticulaciones, muchas veces se mandan mensajes reveladores, impresionantes, ¿no? En el caso del teatro mímico y en el teatro convencional también, ¿no? Pero quise irme al mímico porque es como más, como que hay más creatividad en la expresión corporal, incluso, ¿verdad? Que en las palabras, ¿no? Porque el lenguaje, pues sabemos que por excelencia, pues ha sido el hombre, dicen los antropólogos, primero se comunicó y después se elaboró conceptos. El lenguaje ha sido, pues, por excelencia una virtud, un compañero inseparable del hombre, ¿no? Pero igual es la mímica, ¿no? El lenguaje corporal, ¿no? ¿Verdad? El que nos dejó y nos heredó el fantástico, genial Marcel Marceau con su teatro mímico, ¿no? Ahí también hay una representación sin hacer un sonido, ¿no? De la grandiosidad de un mensaje. Se me ocurre eso porque en pintura dejo mucho que desear y en poesía me encanta, me gusta mucho leer poesía, disfrutar poesía y la poesía tiene una elaboración artesanal de palabras que en sí mandan precisamente un sonido comunicativo al ser, ¿no? En la poesía no hay una trama como en la novela, pero sí hay toda una representación del espíritu, sea de forma dramática, sea de forma lírica o sea de forma trágica, ¿no? Esa es como, digamos, la característica de la poesía. Hay un presidente de nuestra sociedad que se le reconoce como haber sido el más estético, el más dedicado al arte. Quizá por eso me gusta, pues prefiero leerlo en alguna ocasión, y es el presidente Ginara Hadasa. Sus obras pues tienen mucho relación analógica para la pregunta del hermano. No es que lo estoy mandando para allá, pero se lo recomiendo. Le va a dar mejores respuestas que yo. Es el presidente Ginara Hadasa. Él tiene muchos libros donde asocia perfectamente el arte, lo estético, ¿no? Con lo espiritual.